Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a las 4 personas que me han precedido en el uso de la palabra, en esta inauguración de Futuro en Español en el día de hoy en Murcia. Enhorabuena también, por supuesto, como decía, a los 4, en especial al alcalde, porque yo creo que nos tenemos que quedarnos también con ese mensaje que decía, una lengua es mucho más que un mero conocimiento, una transmisión de conocimiento, sino también esa transmisión, como decíamos, de emociones y de muchísimas más intenciones. Seguro que a lo largo de la mañana de hoy vamos a poder debatir sobre muchos aspectos que se han puesto ya sobre la mesa y vamos a comenzar, como no, con la primera mesa redonda. Aquí la vamos a tener, donde vamos a poder entrar ya un poco en materia en la jornada de hoy. Voy a llamar ya al escenario para que estén aquí junto a mí para compartir, como decíamos, este foro de debate, esta primera mesa, al director del diario La Verdad, Alberto Aguirre, y va a contar con la presencia, sí, adelante Alberto, va a contar con la presencia y con la colaboración muy importante, de nuevo con el alcalde de Murcia, José Francisco Ballesta, y también con Javier Sánchez Checa, ministro de la Embajada de Perú en España, al que agradecemos encarecidamente su presencia aquí esta mañana. También va a participar, de nuevo, Guillermo Fernández de Soto, director corporativo para Europa de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Si van tomando asiento, les comento la importancia de lo que se va a hablar aquí en esta primera mesa de debate, y es América Latina y Europa, una alianza estratégica alrededor del español, de esa lengua que nos une y que, como decían algunas de las palabras de las personas que ya han hablado, compartimos 500 millones de personas en todo el mundo. Les dejo ya con ellos y espero que desde luego sea, seguro, muy fructífera esta mesa de debate. Gracias. ¿Se me oye ahora? Sí, ahora sí, ¿no? Buenos días a todos. Vamos a empezar la primera mesa de Futuro en Español. Como bien saben ustedes, la relación entre América Latina y Europa se asienta sobre bases muy sólidas y se manifiesta en múltiples aspectos, tanto políticos, económicos como culturales, por su posicionamiento geográfico y todas sus potencialidades culturales y económicas. América Latina está destinado a ser un socio privilegiado de la Unión Europea. Sin embargo, recientemente un informe del Real Instituto Elcano ponía en evidencia que las posibilidades de colaboración entre ambos continentes podrían ser mucho mayores, y una de las causas es que la Unión Europea no acaba de tener claro qué pretende de América Latina, y en sentido inverso, qué quiere América Latina de la Unión Europea. Para iluminarnos un poco en estas cuestiones y algunas de actualidad que me gustaría sacar a colación en esta primera mesa, pues tenemos un panel de lujo. Voy a ser muy rápido en las presentaciones para aprovechar bien el tiempo. Tenemos a Guillermo Fernández de Soto, director corporativo para Europa de CAF, Banco de Desarrollo para América Latina. Guillermo Fernández de Soto ha destacado por su trayectoria profesional en Colombia, ocupando importantes posiciones en el ámbito público como privado. Antes de su ingreso en CAF fue viceministro y ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, secretario general de la Comunidad Andina, presidente del Comité Jurídico Interamericano y embajador de Colombia ante el Reino de los Países Bajos. Igualmente, también fue coagente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. En fin, podría seguir un largo rato más. ¿Les parece? Voy abreviando, con tu permiso, Guillermo. Ha publicado un importante número de obras sobre las relaciones internacionales de su país y de América Latina, y lo cual le hace un profundo conocedor no solamente de su continente, de América Latina, sino también de sus relaciones internacionales. También nos acompaña Javier Sánchez Checa Salazar, jefe de la Cancillería en la Embajada de Perú en España. Javier Sánchez Checa es licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática de Perú, donde adquirió el rango de diplomático. Estudió máster en Relaciones Internacionales y estudios sobre seguridad nacional en la Universidad Internacional de Andalucía. Desde el año 2013 es ministro consejero cónsul general de Perú en Sevilla. En 2015 fue nombrado ministro de la Embajada de Perú en España por el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Actualmente, además de jefe de Cancillería, es el responsable de política interna, temas multilaterales, migratorios y cooperación judicial. Por último, nos acompaña también el alcalde José Ballesta. Por si tenemos visitantes de fuera de Murcia, voy a hacer un breve resumen de su trayectoria. Es catedrático de Histología y Embriología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.
ha sido director del Departamento de Biología Celular, vicerrector también de Infraestructura e Investigación y finalmente entre el año 98 y 2006 fue rector de la Universidad de Murcia. Es a partir de 2007 cuando comienza su trayectoria política, primero como diputado en la Asamblea Regional, luego fue más tarde consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, posteriormente también volvió a ser consejero de Universidades, Empresas e Investigación. De 2011 y 2014 fue portavoz del Gobierno regional. En mayo de 2015 gana las elecciones a la alcaldía de Murcia y probablemente será el próximo candidato. No sé si eso es el momento de revelarlo o no, pero bueno, ya les puedo adelantar que va a ser lo más probable. Y hechas las presentaciones, yo creo que podemos entrar ya en materia para aprovechar bien el tiempo. Me gustaría bajar el balón al suelo y aprovechar la actualidad para sacar un tema que ha sido noticia, que es noticia desde ayer y bueno, pues hoy una noticia relevante, y es la solicitud de ayuda al Fondo Monetario Internacional por parte de Argentina. Guillermo, yo me gustaría si tú pudieras iluminarnos sobre la situación en Argentina, donde España tiene, como bien sabes, mucha presencia económica y mucha relación bilateral. Si estamos ante un problema, ante una crisis financiera realmente grave, que puede extenderse al resto de América Latina, o es una cuestión puntual. Fácil la pregunta, ¿no? A ver, yo creo que... ¿Se oye? Sí. El gobierno del presidente Macri, en el tiempo que lleva 2 años, tanto de mandato, ha enfrentado con mucha valentía, con mucho coraje, decisiones de política económica que eran fundamentales en Argentina. Rápidamente logró que la comunidad internacional recuperara la confianza en Argentina. Recientemente, por ejemplo, el presidente del gobierno español y un grupo muy grande de empresarios estuvo en ese país. El presidente Macri ya había venido a España y las relaciones del presidente Macri con España y España con el presidente Macri son estupendas. Y el presidente Macri ha tenido que ser muy valiente en el uso de los consensos políticos para sacar adelante estas reformas. Yo confío que la decisión de acudir al Fondo Monetario sea positiva y sea buena. Hay un poco el fantasma de que el Fondo Monetario es el de hace muchos años y de que cuando se acudía al Fondo Monetario era porque los países estaban ya en una situación desesperada. No creo que este sea el caso. Al contrario, el Fondo Monetario ha evolucionado significativamente en usar el fondo como un instrumento para acompañar a los países en momentos, sobre todo en este caso, de manejo cambiario, que le permita realmente superar esas dificultades. Yo confío. Hace poco estuvo en España el ministro de Hacienda de Argentina, nos estuvo contando pues la complejidad del caso argentino, pero yo tengo fe en que Argentina está en muy buenas manos y tengo la certeza de que van a salir adelante. Es muy importante que Argentina, luego de los años que pasaron, logre la estabilidad. Y más adelante me voy a referir por qué. Entre otras cosas, lo adelanto, porque Argentina y Brasil son la esencia del Mercosur. Y hay una ventana de oportunidad que no podemos perder, que es la necesidad, por una serie de efectos colaterales que tiene la terminación de la negociación que lleva más de 20 años
de la Unión Europea y de Mercosur. No es simplemente un tema de un acuerdo comercial más, es que eso nos llevaría a que solamente 2 estados de América Latina no tuviesen una relación comercial definida en estos nuevos acuerdos, que son acuerdos de 4ª generación con Europa. Son el caso de Venezuela, que todos conocemos y lamentamos, y el caso de Bolivia. De resto, toda la región tendría acuerdos comerciales con Europa. Y lo coincidente, y es la noticia, es la buena noticia, es que las disciplinas que hay en esos acuerdos comerciales generarían un efecto colateral inmenso en la integración de América Latina. La Unión Europea nos dice, pero ¿por qué ustedes no avanzan en la integración regional? A pesar de las dificultades de otra razón que tiene la Unión Europea, por el Brexit, por los populismos, la integración sigue siendo un arma excepcional de la integración europea y nosotros en América Latina no hemos podido avanzar. O sea que suscribir ese acuerdo permitiría unificar disciplinas en normas de origen, en contratación pública, en solución de controversias y haría efectivamente más fácil la integración regional por la vía indirecta. Ese es un efecto que muchas veces no se piensa ni se ve, pero además sería el primer gran acuerdo de la Unión Europea en esta etapa, el primer gran acuerdo inclusive que se adelantaría al acuerdo con la China o al acuerdo con los Estados Unidos, y creo que sería una manera práctica de fortalecer la relación entre España, por supuesto, pero entre la Unión Europea y nuestra región. Ya más adelante hablaremos. Tú has señalado algo y con ello termino esta primera intervención, el informe del Instituto Elcano. El Instituto Elcano es probablemente uno de los centros de pensamiento más importantes de España. Yo formé parte del grupo de trabajo que elaboró este estupendo documento, en que demuestra la importancia que tiene América Latina para Europa y Europa para América Latina. Y a lo largo de tus preguntas y de este conversatorio me voy a referir para dejar un mensaje claro. Las ventanas de oportunidades que hoy el proteccionismo o la salida del Reino Unido de la Unión Europea producen paradójicamente son muy grandes y el espacio Mediterráneo Atlántico, como el alcalde lo llama, realmente se vería reforzado. O sea, no podemos perder estas ventanas de oportunidad y tenemos desde América Latina la ilusión de que la Unión Europea siga siendo una fuerte para la seguridad global, para la gobernanza internacional y para demostrar que el liderazgo, como están tratando de plantearlo la señora Merkel y Macron, es efectivamente una necesidad en las relaciones de las dos regiones. Ese acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, que debería firmarse antes de acabar el año porque hay elecciones europeas y por el sistema de cogobernanza tiene que pasar por el Parlamento Europeo, no solamente es importante para nuestras relaciones entre los dos continentes, incluso también respecto a Asia, ¿no? Quizás Javier Sánchez Checa nos podría explicar qué papel podría jugar, por ejemplo, Perú y otros países como puente para España, para Murcia, para la Unión Europea, hacia los mercados asiáticos. Sí. Bueno, ante todo, buenos días. Disculpar la ausencia del embajador García Belaunde, que le fue imposible estar presente aquí como era su deseo. Yendo a la pregunta, nosotros apostamos, justo con la colaboración de Colombia, Chile y México, por el tema de la Alianza del Pacífico, ¿no?
La Alianza del Pacífico, que fue una iniciativa peruana, luego pues, del fracaso del ALCA por la reconfiguración del mapa político de ese entonces, y que fueron un grupo de países que continuaron pues, con una política abierta de comercio, que todos nosotros conocemos y que han dado resultados concretos que se pueden graficar netamente con la reducción de la pobreza, que es lo más importante. Eso marcó un cambio un poco en la región, en la política exterior peruana, en el sentido de que tuvimos que tomar la decisión de pasar a la integración por vecindad, a la integración por afinidad, ¿no? Es decir, sin desmedro de continuar integrándonos con los países vecinos, por ejemplo, en temas concretos como integración eléctrica o de recursos hídricos como con el Ecuador, empezamos a trabajar con países que tuviéramos una afinidad, un compromiso, una comunidad de valores como es la Alianza del Pacífico. Pero en el momento de creación de la Alianza del Pacífico, que de por sí ya muestra resultados concretos en cuanto a integración real, lo más importante y que creo que no se debe perder de vista es que uno de los objetivos principales que busca la Alianza del Pacífico, independientemente del comercio intrarregional, es la inserción en los mercados de Asia-Pacífico que nos franquean todos los acuerdos comerciales que los 4 países de la Alianza del Pacífico tenemos. Entonces, conocemos ya los resultados de la Alianza. España es está muy interesada en acompañar este proceso que de hecho se ha venido y le ha podido otorgar una cualidad especial al interior, pero es el paso, ha llegado el momento de dar el paso a saber de qué manera podemos contar con España y con Europa para estas proyecciones. El tema, por ejemplo, de las cadenas productivas, ¿no?, que franquea el acuerdo, sé que genera un poco de temor también volviendo a los tiempos pasados de cuando se programaba la industrialización programada de la comunidad andina que no dio resultados, pero estos encadenamientos productivos tienen que estar fijados con cara a integrarse en los mercados del Asia-Pacífico, y yo me pregunto el rol que podría jugar, por ejemplo, los capitales españoles que ya están asentados en la región, ¿no? En el caso del Perú, España es el primer inversor, ¿no? En el caso de los demás países de la Alianza del Pacífico, es el primero o segundo inversor. La presencia de China como principal socio comercial del Perú, que marca ya una diferencia, nos da pautas que debemos trabajar en ese sentido, ¿no? De qué manera los países de la región, los países de la Alianza del Pacífico pueden servir de puerta de entrada también de los intereses españoles y europeos hacia el Asia-Pacífico, aprovechando todos esos acuerdos comerciales de 4ª generación, como bien señaló el presidente de la CAF, el señor, el representante de la CAF, Guillermo. ¿De qué manera podemos trabajar en ese sentido? Y el apoyo de la CAF y otras entidades es vital, porque creo que podríamos promover la discusión, una discusión académica hacia dónde. ¿De qué manera realmente el empresario español, el empresario europeo se beneficia de la Alianza, se puede beneficiar de la Alianza del Pacífico o del acuerdo multipartes, ¿no? Eso creo que deja una tarea por delante, y el acercamiento entre Europa y América Latina es vital, ¿no? Por la comunidad de intereses que comparten y por las potencialidades y reservas que constituye América Latina en un tablero más grande, ¿no? Un tablero internacional. Cuando se habla de las relaciones entre América Latina y Europa, se habla generalmente de la Unión Europea, de los Estados, y a veces se olvida las ciudades, el papel de las ciudades en el estrechamiento de relaciones comerciales, culturales, ¿no? Alcalde, ¿usted cómo lo ve como regidor de una ciudad? ¿Cómo ve esa posibilidad de trabajar también a nivel municipal, ciudad con ciudad, para fortalecer esos lazos? Pues absolutamente esencial. Fíjese que por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de los habitantes de este planeta residen en ciudades. Ya hay más del 50% de los terrícolas que habitamos en ciudades, pero es que para el año 2050 seremos el 70%, y aquí en España el 80% probablemente de los habitantes del planeta residiremos en ciudades. Hay una estadística por ahí que dice que cada semana 1 millón de personas se trasladan desde los ámbitos rurales a las ciudades. Por lo tanto, el futuro pasa más por las ciudades que por otros ámbitos políticos. Pero es que, siendo importante el factor numérico, demográfico, cuantitativo, lo es más importante otro. En el mundo existen aproximadamente 40 aglomeraciones urbanas que recogen el 18% de la población. Pero esas 40 aglomeraciones urbanas
recogen también aproximadamente el 60% de todos los intercambios económicos que se realizan y el 85% de la innovación científica y tecnológica. Hay 4 áreas metropolitanas en el mundo que tienen más premios Nobel que el resto del mundo. ¿Qué quiere esto decir también? Que no solamente las personas, los seres humanos residen en las ciudades, sino también el conocimiento. Y en este siglo XXI, el siglo del conocimiento, ya dejamos atrás, ¿verdad?, el XIX, con sus sociedades agrícolas, en la que, bueno, pues la fuente de la economía eran las materias primas, la capacidad para transformarlas. El siglo XX ha sido el siglo de la revolución industrial, la sociedad industrial, en la que tenemos en nuestras imágenes, ¿verdad?, pues las grandes chimeneas, los cielos rojizos, el carbón, el ferrocarril, la electricidad. Bueno, pues todo eso el siglo XXI lo está cambiando totalmente, ya no vemos esas imágenes. Ahora la innovación se hace en los campus universitarios, en lugares llenos de hierba, en edificios suaves, en edificios nada agresivos, donde se está en este momento generando todo el futuro y todo el desarrollo. Por lo tanto, el futuro del planeta, el futuro de la humanidad está en las ciudades. Claro, alguien puede decir, bueno, se lo dice este, ¿por qué va a decir este?, ¿no?, siendo alcalde de la 7ª ciudad de España y entre las 100 primeras de Europa. O sea, que Murcia está en este momento entre las 100 primeras ciudades de Europa y, lógicamente, el crecimiento. Fíjese usted, en Murcia hemos crecido en los últimos 20 años un 30% de la población. En solo 20 años, el 30% de la población es nueva en la ciudad de Murcia. Lógicamente por el crecimiento energético, pero también por la incorporación de muchas otras personas que han venido a esta ciudad. Pero el 30% de crecimiento se ha producido en los últimos 20 años. Probablemente nunca en la historia de esta ciudad se ha producido un crecimiento como el que ha sucedido en esta ciudad. Me gustaría introducir el tema del español, aunque sea brevemente. En nuestro mundo globalizado y digitalizado, pues el Internet juega un papel predominante en lo que es no solamente el intercambio cultural, sino también de negocios. El español es, según el Instituto Cervantes, es el tercer idioma más utilizado en Internet. El 8% de los usuarios de la red, de la gente que navega por la red, son hispanohablantes. Hay un riquísimo capital económico en esas cifras, en esa realidad. Sin embargo, ni España ni ningún país de América Latina parece que esté liderando ese mundo. No somos líderes en la fabricación, en la producción de contenidos digitales, tampoco en la generación de software. Y parece que nos estamos quedando un poco en manos de las grandes tecnológicas anglosajonas. No sé si es un asunto, una desventaja competitiva que a lo mejor deberíamos abordar conjuntamente los hispanohablantes, hacer frente a esa situación. ¿Cómo lo ve ese asunto, por ejemplo, Guillermo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en la sesión de inauguración di algunas cifras de por qué es importante, sin duda, el español. Porque, claro, muchas veces es cierto, me preguntan, bueno, pero usted es un banco que hace metido en estas cosas del español. Y resulta que el español tiene un valor económico muy superior a lo que todos pensamos. Voy a poner un ejemplo que me impresionó enormemente. Hace 2 años tuvimos una misión en la China. Ahora voy a hacer un comentario sobre la China que es muy interesante. Y nos dijo el director de un centro importante de pensamiento que estaban buscando entre 14 y 18.000 profesores de español para llevarlos a China, a que le enseñaran a los empresarios y a los jóvenes el idioma. Y tal vez el tiempo pasa tan rápido, fue un poco más, tal vez 3 años, en el momento en que el boom de la compra por parte de China y la presencia de China en América Latina era muy grande, con el valor importante que tenían los commodities. Y por supuesto, en el mundo comercial pasa como en la política. Alcalde, espacio que uno deja en la política, otro lo llena. Hombre, Esa es la ¿qué me va a decir realidad. usted a mí ahora? ¿Qué me va a decir usted?
No va a contar. Entonces, claro, China sabe eso. Y están formando. No sé si habrán conseguido el reto de conseguir, imagínense, 14 o 18 mil profesores de español. En China puede parecer una pestaña, pero tenían ya un programa diseñado para la formación de jóvenes empresarios. O sea, ese es un buen ejemplo. El otro ejemplo, más allá de las cifras que están, como les digo, en esta publicación de Telefónica, que es un decálogo cuantitativo de lo que significa el español, están todas las cifras. Y además el tema se ha estudiado. Se ha estudiado en este aporte que hace Telefónica y se ha estudiado por el Instituto Cervantes, que hace una extraordinaria tarea. Hace poco tuve el honor de participar, de asistir al programa que el ministro de Educación de España hizo sobre el español para recuperar ese liderazgo que España siempre lo ha tenido y poner el español como piedra angular no solamente de lo cultural, sino también de lo empresarial. Miren ustedes, en la retórica siempre decimos que compartimos valores comunes. España con América Latina, que España es el embajador nuestro, decimos los latinoamericanos, frente a la Unión Europea. Y durante muchos años así fue, y sigue siendo. Pero de esa retórica de valores compartidos por la democracia, por la libertad, por la defensa de la propiedad privada, hemos pasado a unas cifras que hablan por sí solas. La inversión de la Unión Europea en América Latina se calcula en cerca de 650.000 millones de euros. Esa no es una cifra despreciable. La española, ya la mencioné tal vez ayer, son cerca de 150.000 millones. Empresas españolas, en Brasil, por ejemplo, pongo un caso que todos conocemos, está el Banco Santander. La utilidad del Banco de Santander por su operación en Brasil representa cerca del 19% de su utilidad en el exterior, lo cual no es nada despreciable. En México, con la compra por parte del BBVA de Bancomer, cerca del 40% de la utilidad de Bancomer con el BBVA es por la operación en México. Imagínense, hay 6.000 empresas o filiales de empresas españolas en México. Ahora, la economía mexicana es muy grande. Y eso significa mayores puestos de trabajo, significa, por supuesto, un valor añadido muy significativo a quien hable español. Es decir, el bono o la bonificación económica que recibe el que habla en español, tanto en América Latina como en el resto del mundo con las empresas españolas, es muy grande. Y nunca se puede perder ese concepto porque es esencial. Voy a dar una chiva. Aquí yo sé que hay mucho periodista, entonces me toca dar alguna chiva, como decimos en Colombia. En julio, 16 de julio, vamos a hacer un gran encuentro en Madrid. Es la primera vez en la historia de nuestro banco que hacemos un directorio fuera de América Latina y será en España porque España es accionista del banco. Es decir, vendrán cerca de 15 ministros de Economía, presidentes de bancos centrales o directores de planeación de los países
a ese directorio y vamos a hacer un gran foro sobre logística e infraestructura, pero entendiendo la logística y la infraestructura como lo que señalaba el alcalde, el tema de ciudades. Vamos a tratar, acabamos de tener un gran encuentro en Buenos Aires sobre ello, el tema de los desafíos de las ciudades en temas de infraestructura, en temas del aprovechamiento de lo digital, y nosotros estamos trabajando en la elaboración de una gran agenda de lo digital, porque efectivamente, o lo digital se hace, o va a ser el nuevo gap del nuevo analfabetismo que las generaciones presentes tendrán. En América Latina estamos rezagados y voy a terminar con otra anécdota. A mí me encanta leer el periódico, el papel. Yo los domingos recibo en mi casa en Madrid los periódicos y los leo. Lo primero que hago es que a las 7:30 de la mañana los recojo, me preparo un café colombiano, que es el mejor café del mundo, y empiezo a pasar las hojas de los periódicos. Un día, mi hijo menor, que tiene 16 años, me dijo: papá, mira cómo tienes las manos, estás ensuciando las manos con el periódico, ¿cómo te vas a desayunar ahora así? Ven, yo te muestro que todo eso que estás viendo en el papel lo puedes ver en digital. Tienes que modernizarte, papá. Y le dije: eso es verdad. Y te agradezco el consejo. Y efectivamente todo está en lo digital. Pero lo que me hizo caer en cuenta es que efectivamente el avance en lo digital genera unos valores muy importantes en todas las disciplinas. Y si algún reto tiene Europa y América Latina, y especialmente España con América Latina, es en lo que denominamos un gran pacto por lo digital, para que seamos capaces de tener unos códigos de ética compartidos para la utilización de la información en lo digital. Y ahí, como tú muy bien mencionabas, tenemos una tarea enorme por realizar para avanzar y no quedarnos rezagados frente a lo que sin duda, como ya lo estamos viendo, el Big Data y los algoritmos condicionan la vida y condicionan hasta las decisiones políticas, de manera que no podemos quedarnos rezagados. Yo te recomiendo que hagas solamente caso parcialmente a tu hijo, porque es verdad que a través de Internet te vas a enterar de lo que pasa, pero para entenderlo vas a necesitar todavía un periódico, ¿no? Un periódico de calidad. No, esa costumbre nunca. Y tú necesitas estar muy bien informado como por el puesto que ocupas, o sea que sigue leyendo periódicos. Creo que también hay una oportunidad importante, hablando del español, para las universidades, que tú bien conoces, alcalde, porque si uno de los retos es la internacionalización, nuestra posición en los rankings pues no es la que corresponde con nuestro potencial económico, nuestra alianza natural son con las universidades iberoamericanas, ¿no? Antes José Antonio Covacho ha relatado parte de esa colaboración que viene ya desde hace muchos años, pero yo creo que ahí, de igual manera que a nivel municipal hay mucho trabajo por hacer, tenemos una gran ventaja de ese idioma compartido y muchos topics, asuntos que son de interés para la comunidad académica de América Latina y la nuestra, ¿no? ¿Cómo ves tú esa? ¿Crees que tenemos ahí una oportunidad que estamos sabiendo aprovechar o no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Con gran esperanza. El circunscrito de la Unión Europea, el programa Erasmus, en mi opinión, ha sido el elemento más importante, fíjate, incluso por encima del euro, más importante es la creación de una conciencia europea entre los europeos. El hecho de que los estudiantes europeos hayan ido y venido, los universitarios, hayan podido transitar por todos los países europeos, ha abierto las mentalidades de tal manera
que ha generado realmente una conciencia europea, por encima de los, por supuesto, de los avances académicos que puede suponer, de los avances lingüísticos, aprender otra lengua. Yo creo que ha sido fundamentalmente ese concepto de pertenencia a un cuerpo superior que llamamos Europa. En ese sentido, creo de absoluta trascendencia que un programa similar se ponga en marcha entre los países de habla hispana. De hecho, hace, yo creo que un mes, me convocó la Secretaría General Iberoamericana. Tuve una reunión en la Secretaría General Iberoamericana, en su sede en Madrid, con el objeto de empezar a trabajar en la puesta en marcha de ese campus iberoamericano de movilidad académica. Me llamaron para que diera mi opinión sobre las ventajas de este posible proyecto y le di 10 razones para ponerlo en marcha. La primera, como tú bien has dicho, lógicamente, la posibilidad de aprender en tu propia lengua. La segunda es en relación con nuestros sistemas universitarios, la calidad de los sistemas universitarios en muchos de nuestros países que ya han entrado en un sistema de evaluación y de acreditación, como España, a través de la ANECA, que nos asegura la cualificación de nuestros estudios. En tercer lugar, y en lo que respecta, yo lo dije lógicamente referido a España, porque era el ámbito que yo conocía. En tercer lugar, la excelente relación calidad-precio, porque en España en este momento el precio de las matrículas es uno de los más bajos de Europa. Es uno de los más bajos de Europa. En cuarto lugar, en España existe una variedad de oferta académica tanto en pregrado como en posgrado. En quinto lugar, la facilidad de ingreso. Los alumnos iberoamericanos no precisan realizar las pruebas de acceso a la universidad, no están obligados. En sexto lugar, el reconocimiento de títulos. España reconoce y homologa a través del Ministerio de Educación y Ciencia los títulos académicos obtenidos en el extranjero. En séptimo lugar, la validez internacional de los títulos obtenidos en España, y me refiero fundamentalmente a que los diplomas oficiales obtenidos en España son automáticamente reconocidos en toda la Unión Europea. En octavo lugar, la posibilidad de becas. Pueden acceder a las becas tanto públicas como privadas. En noveno lugar, la diversidad cultural que se produce en España. En España tenemos en este momento un sistema universitario, grosso modo 1,5 millones de estudiantes universitarios, de los cuales el 5% son extranjeros, pero de que ese 5%, el 40% son iberoamericanos, son latinoamericanos. Y en décimo lugar, en España, pues la seguridad jurídica, la seguridad académica, la seguridad que existe en nuestro país, pues con todos los elementos que podemos dar en cuanto a títulos universitarios. Creo que esas son las 10 razones que yo expuse en esa reunión y que me parecen absolutamente esenciales, porque esa inversión que hacemos en los estudiantes universitarios es una inversión no de corto plazo, pero de medio y de largo plazo. Los que nos van a sustituir a los que estamos aquí en este momento están en este momento en las aulas universitarias. Y si a ellos les damos esa perspectiva, los que se sienten aquí probablemente no tendrán que estar debatiendo estas cosas porque las tendrán tan asumidas que ya para ellos será algo normal, no será algo excepcional. Me gustaría preguntar a Javier Sánchez Checa por cómo ve él desde como diplomático peruano el nuevo orden que se está configurando, la política proteccionista de Donald Trump, es decir, que la relación especial con China, el nuevo protagonismo que está teniendo China, ¿cómo cree que esa colaboración europea con América Latina puede beneficiarse de todo esto? ¿Hacia dónde vamos? Efectivamente, ¿no? Las nuevas tendencias, sobre todo estas turbulencias generadas por un renovado proteccionismo de la primera potencia regional. Afortunadamente los países de la región, entre los que se incluye el Perú, con buen tino y aprendiendo de las experiencias pasadas, han logrado diversificar su producción, ¿no? Nosotros dependíamos, por ejemplo, en los años 70, prácticamente nuestro comercio exterior era total con los Estados Unidos, dependíamos de un solo mercado, con lo que eso implicaba desde el punto de vista de crisis periódicas que pudieran tener opresiones de carácter político. Luego, ahora ya a partir de los 90, contamos con una oferta y un comercio estructurado en 3 grandes pilares, ¿no? El pilar con los Estados Unidos y con Norteamérica a través del Tratado de Libre Comercio, el acuerdo multipartes con la Unión Europea y toda la red de tratados de libre comercio que tenemos con el Asia-Pacífico. La presencia china en la región aconseja una mayor vinculación, un renovado fortalecimiento del acercamiento con Europa,
con continentes y realidades que comparten valores comunes, sentidos comunes. La presencia, como comenté, no solo de las inversiones españolas en el Perú, y el segundo mayor inversionista lo constituye el Reino Unido, por encima de los Estados Unidos. Entonces, habría que canalizar un poco más, empezar a tomar más en serio la importancia ya económica futuro de la relación entre América Latina como un hemisferio que empieza a tomar una mayor importancia estratégica, ¿no? Siempre un poco bueno, un poco malo, pues América siempre ha estado ahí estratégicamente, desde el punto de vista geopolítico no despertaba mayor temor, salvo algunas cosas aisladas como el de Cuba, no presenta problemas, pero creo que se ha llegado el momento de dar un paso, ¿no? Avanzar hacia identificar cuáles son los objetivos de buscar una asociación estratégica con la Unión Europea, con Europa en general, y obviamente utilizando a España como puerta de entrada para los intereses de la región, ¿no? Nos vincula el idioma, como bien se ha dicho aquí, nos vincula una historia común, afinidad, y ahora nos vincula una serie de valores, ¿no? No es casualidad que los procesos de recuperación democrática en el Perú hayan coincidido con el fortalecimiento de las instituciones democráticas en España, ¿no? Es más, ha sido en muchos casos seguido como un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ha llegado el momento de trabajar más en serio una relación estratégica con América Latina y Europa, y una primera punta de lanza es el intercambio de transferencia tecnológica, ¿no? Educativa, en el cual entidades como la CAF juegan pues, un rol vital para nosotros, ¿no? Creo que ha llegado el momento de mirarnos más cercamente y buscar una asociación, como repito, estratégica, realmente estratégica, con un panorama de acá a 50 años, ¿no? Cómo se deben planificar las políticas exteriores a largo plazo y a mediano. Uno de los lastres que tiene la relación entre América Latina y Europa es el desconocimiento mutuo. Tendemos muchas veces a confundir la parte con el todo, por ejemplo, en el tema de los populismos, ¿no? A veces América Latina se asocia a la inseguridad jurídica a populismos cuando realmente no es así. Sabemos que hay unos casos, pero que no es la tónica general, ¿no? Cuando también tenemos en Europa esos movimientos populistas, ¿no? Desde el punto de vista de la calidad democrática, ¿en qué momento se encuentra ahora América Latina, Guillermo? ¿Cómo está evolucionando las instituciones? Quisiera hacer una observación previa. Sí. No es que sea fácil el proceso de la profundización de la relación de Europa con América Latina, por dos o tres razones que simplemente menciono. América Latina no es la misma de hace 30 años. América Latina es otra. América Latina es una región diversa. No hay una América Latina. Y Europa también es diversa. Es decir, en Europa, con el ingreso de los países del este y la ampliación de la Unión Europea, lo que muchos analistas, ese informe del Instituto Elcano lo analizamos, les recomiendo a los que tengan interés en comprender mejor la realidad entre América Latina y Europa, ese documento. En ese documento señalamos esas diferencias y señalamos las dificultades. Y buena parte de esas, así como señalamos oportunidades, que ese es el mensaje con el que quiero terminar cuando vayamos a tener que terminar. Pero se requiere voluntad política. La voluntad política es una expresión que se usa mucho, pero la verdad es sin que los gobiernos, tanto de este lado del Atlántico como los de allá, tomen decisiones políticas, no vamos a ser capaces de avanzar. Por eso digo yo que, señalando lo que tú dices, si no cerramos este año los acuerdos de actualización o el acuerdo Mercosur, Unión Europea, este año, vamos a cerrar esa ventana de oportunidades porque ustedes tienen elecciones el año entrante, elecciones europeas, y eso hace prácticamente imposible que el trámite de los acuerdos se lleve adelante, además de las diferencias que puede haber en el tema agrícola, en fin, pero eso todo es subsanable con voluntad política.
Y claro, sí hay unos sectores en donde, a pesar de que tampoco hay simetría en todos los países, hay grandes oportunidades. Ya me he referido al tema de las inversiones de Europa y de España en América Latina. Hay grandes oportunidades en infraestructura. Vamos en este foro de julio, a mostrar los proyectos que América Latina tiene en materia de infraestructura, donde ya hay mucha presencia. En lo que decía el rector, en los temas de mejora de la calidad y de oportunidades de calidad, hace que la migración buena se convierta en algo muy positivo para el sector empresarial. Y cambio climático es un tema crucial del mundo. Ojo con esto. El sistema de gobernanza internacional ha demostrado una tremenda ineficacia para solucionar conflictos. Estamos en mora en que ese liderazgo político haga una especie de ayornamiento de la gobernanza internacional. Es decir, que el concepto del multilateralismo, como lo dijeron recientemente Macron y la señora Merkel, recobre el vigor que tuvo después de la guerra, cuando fuimos capaces de crear unas instituciones para ese momento tan complejo. Hoy eso hay que renovarlo, porque si no hay institucionalidad internacional fuerte, si no hay gobernanza y sin multilateralismo decrece, podemos estar en una grave crisis con la aparición de esos populismos o con la aparición de nuevos actores de poder que hacen que ocurra lo que ninguno quiere. Es lo que le enseñaban a uno en el primer año cuando estudiaba uno o Derecho Internacional o Relaciones Internacionales. Es el ciclo de dos líneas que se van encontrando contrapuestas, que llega un momento en que pasa lo inevitable, y ya tenemos varias experiencias a lo largo de la humanidad de confrontaciones. De manera que eso hay que evitarlo. En América Latina yo creo que estamos en un nuevo ciclo, en donde esos populismos persisten, pero creo que estamos en un nuevo ciclo. Yo confío que las elecciones que se van a celebrar en México, en mi país, en Brasil, permita que esos ciclos de tentaciones populistas desaparezcan, y por supuesto uno no puede sino esperar a que en Venezuela se logre recuperar la democracia. Esa es una obligación que tienen todos los venezolanos, eso no puede venir de afuera, de manera que ahí quedamos. Bueno, vamos ya pasados de tiempo, pero no me gustaría cerrarlo sin que tengáis la oportunidad de decir algo que teníais pensado decir y que yo no he propiciado que lo podáis decir. O sea, que es el momento, muy brevemente, a ver si somos capaces en 3 minutos, si hay algo, Javier Sánchez Checa, que querías haber dicho o que quieras subrayar, es el momento de hacerlo. Sí, creo que lo importante sería reevaluar la aproximación tanto de Europa como de España hacia América Latina, ¿no? En el caso, por parte de los trabajos de una embajada, es analizar o evaluar, por ejemplo, los programas los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos, y uno puede notar que casi no existe una política definida en ninguno de los actores grandes con respecto a una política nueva con la región. Efectivamente, es una América Latina diferente, luego de 30 años, que se ha vinculado muy bien. En el caso peruano se ha vinculado bien porque las empresas llegan a España, al Perú, las inversiones funcionan muy bien, pero nosotros notamos, por ejemplo, desde el punto del aspecto político-diplomático, que hay un retraimiento de los mecanismos que hacen viable estas relaciones. Entonces, llega un momento de actualizar, de revisar la agenda, de buscar intereses comunes y hacer agendas más flexibles y más rápidas en temas concretos, ¿no? Como la importancia del conocimiento, la transferencia del conocimiento. Nos interesa especialmente aprovechar todo el cúmulo de experiencia que tiene España, un país que hemos visto pues este crecimiento de 40 años que han levantado a un país aún más
y nos pone a la cabeza tanto del aspecto comercial como del aspecto académico, ¿no? Entonces, eso sería mi reflexión final, ¿no? Hay una necesidad realmente de avanzar con casos concretos y específicos, fortalecimiento de instituciones democráticas, el transferencia tecnológica, checar las brechas, con un continente, con un hemisferio que a pesar de la diversidad y las cosas que nos desunen y nos une, es una zona de paz, es una zona donde no hay mayores conflictos, donde están las despensas más grandes. Ayer justamente este evento me ha permitido aprender más de recursos hídricos de lo que había sabido antes, ¿no? Explicaban que si se pudiera poner los mapas con los principales reservas de agua en el mundo, pues América Latina se figuraría en una cosa enorme. Entonces, eso es, avanzar en temas concretos, un mayor acercamiento y en donde la experiencia española debe jugar un rol vital, ¿no? De bisagra entre los intereses de la región hacia Europa y viceversa. Un último mensaje brevemente. Para demostrar la riqueza de nuestro idioma y la eficacia de foros como este, señoras y señores periodistas, escritores, literatos, ya no existen primicias, no existen confidencias, no existen filtraciones, existen chivas. Por alusiones, ¿quieres decir algo para cerrar? Sí, la chiva también en Colombia es un bus en donde los colombianos hacemos fiesta, especialmente en Cartagena de Indias. Pero la chiva es una primicia. Así la decimos los colombianos, que somos muy extraños en el uso del español. Nada, solamente una reflexión. Yo creo que las amenazas que pueden existir con el proteccionismo, con el Brexit, o con las dificultades que hay en temas de seguridad, se tienen que convertir en una oportunidad para fortalecer la relación birregional. Llevamos mucho tiempo hablando, pero creo que esta coyuntura es la mejor oportunidad, es la mejor ventana que tenemos para que América Latina y Europa sean garantes de la seguridad y de la paz internacional y del progreso. Muchas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Les voy a pedir, si son tan amables, que atiendan a un momento al compañero, al fotógrafo del diario La Verdad, para que pueda hacer una fotografía y así dar fe de esta primera mesa redonda. Muy bien, Alberto, si eres tan amable.